Hola amigos y amigas, buenas noches. Otro viernes más por la señal de YouTube de Radio Fundación Patrimonio. Estamos aquí en el programa País Vulnerable una vez más. Como siempre, con un gran invitado que viene a conversar con nosotros, es amigo de la casa, es parte de País Vulnerable desde sus inicios por allá por Sevilla, así que le damos la bienvenida a Alfredo Palacios Roa. Hola Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jonathan? Muchas gracias por tu invitación. Oye, gracias por aceptarlo acá. Tengo que decir que Alfredo es licenciado de Historia y doctor de Historia en la Universidad de Sevilla. Partimos hace un tiempo con el proyecto País Vulnerable y siempre ha estado apoyándonos desde la academia. Así que para nosotros es un gusto, Alfredo, que estés acá y que podamos conversar un poco de toda la línea historiográfica que ha ido investigando durante el tiempo. Así que muchas gracias. Perfecto. Oye, Alfredo, primero que todo, ¿cómo llegaste a estudiar licenciatura en historia? ¿Cómo llegaste a historia? Bueno, una pregunta comenzó hace muchos años, cuando estaba buscando nada más salir del colegio, buscando alternativas profesionales y me di cuenta de lo que me gustaba y lo que me apasionaba era la historia. Entonces, por eso me decanté por estudiar esta carrera. Oye, fue muy difícil, fue muy complejo, leer mucho, enfrentarte a esas pruebas. ¿Cómo fue la experiencia, no? Eh, Bueno, yo estudié en la Universidad Católica Silva Enríquez, entonces era una malla que se podía denominar una malla antigua, que tenía bastantes lecturas. Luego, cuando yo estaba en segundo o tercer año, la malla cambió y se le dio un enfoque más pedagógico. Nosotros nos formaban netamente o en historia o en geografía, y por lo tanto había muchas lecturas con profesores que eran bastante reconocidos, algunos premios nacionales. Y por lo tanto fue bastante rigurosa y amplia la exigencia que tuvo. Pero eso también despertó la posibilidad de seguir estudiando. Y nada más terminé la carrera, después tuve la oportunidad de estudiar en la Chile, el magíster en historia, y con esos antecedentes quise seguir estudiando, seguir investigando y postulé a las posibilidades que habían en aquel entonces para estudiar y cursar una beca en el magíster. Y por suerte, en ese tiempo, la que era la otrora beca presidente de la República, me seleccionó, envié los antecedentes y pude cursar mi doctorado en la Universidad de Sevilla. Excelente. Oye, ¿y cuál fue tu primer artículo publicado? ¿Fue cuando estabas haciendo el magíster acá? Sí, ahí ya se dio la posibilidad de publicar. En la Universidad de Chile conocí al profesor Gonzalo Pibonca, que en paz descanse, y él estaba trabajando las aguas de Santiago. Él ya dos volúmenes publicados del Agua de Santiago, y en una de las conversaciones nos hicimos bastante cercanos con el profesor Piwonka. Me facilitó algunas de sus fichas que él ya tenía una avanzada edad, que era un tema que él no iba a alcanzar a estudiar, pero por lo tanto él veía una beta profunda que era el estudio de los terremotos. Y por lo tanto ahí empezamos una conversación y se dio esta posibilidad. Él dirigió mi tesis, que fue un estudio entre 1730 y 1822 sobre los fenómenos sísmicos en Santiago. Entonces, de ahí empecé a investigar sobre esta temática. Ahí te apasionó, ¿no? Te apasionó el Es que con buscar toda la sobre... documentación que tuve, digamos, y las conversaciones que tuve con el profesor Piwonka, él vivía en el Parque Forestal. Entonces, un par de ocasiones compartí en su casa, digamos, tenía una biblioteca bastante nutrida, con joyas bibliográficas, y ahí empezamos a investigar este tema, ¿verdad? Él me impulsó bastante en esta temática, y por lo tanto descubrí que había un nicho y que era una instancia positiva para estudiar y que iba a dar buenos frutos. Después llegas a Sevilla. ¿Qué tal la experiencia de llegar a estudiar allá con la beca? ¿Alguien nuevo o ya habías ido, ya habías tenido alguna experiencia similar? No, es la primera vez que yo pisaba el viejo continente, y tocó el hecho de que cuando yo fui, estaban recién las universidades españolas partiendo en lo que se llamaba el Plan Bolonia. Por lo tanto, yo eventualmente iba a estudiar directamente un doctorado, pero no existía el doctorado como tal. Había que pasar por un magíster, entonces tuve que inscribirme en un magíster
y ese magíster me habilitaba para estudiar el doctorado. Entonces, la pregunta que me hacían algunos docentes de la universidad era, ¿usted aquí viene a estudiar terremotos? Pero claro, está el archivo de Indias y toda una documentación por explorar. Y tuve la suerte de encontrarme en la Universidad de Sevilla con una profesora chilena que venía recién llegando, ya era de la Universidad de Huelva, y los dos nos encontramos allá y ella había estudiado los volcanes. Me refiero a la profesora María Eugenia Petit Breuil, a quien le mando un saludo. Bueno, tú la conoces, tuvimos la oportunidad de ir a exponer a Sevilla y compartir un par de ocasiones con ella. Y ella también, ¿verdad? Ella había hecho el estudio sobre volcanes en Hispanoamérica y por lo tanto también tenía un bichito, por así decirlo, con los terremotos. Ya hicimos una buena relación y ella fue la directora de mi tesis. Excelente, excelente historia. Oye, ¿y cuál fue tu primera publicación? ¿Sobre Mi qué primera, terremoto o hartos terremotos? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo no, investigaste? me llamaba mucho la atención las catástrofes y mi primera publicación propiamente tal, digamos, mi primer libro, no tiene relación con los terremotos. Mi primera publicación fue esta, sobre el incendio de la iglesia de la Compañía de Jesús. El hecho ocurrió el 8 de diciembre de 1873, el incendio que había la fundación del Cuerpo de Bomberos. Era un tema catastrófico que lo tenía investigado. Esa fue mi primera publicación. Luego la tesis doctoral, tuve la posibilidad de presentarla, modificarla, ¿verdad? Convertirla en lo que podría ser un libro, pensando en un público masivo. Y esa tesis se convirtió en mi primer libro relacionado con terremotos, que lleva por título Entre ruina y escombro, los terremotos ocurridos en Chile durante el siglo XVI al XIX. Ahora bien, mi tesis original, contaba con una gran cantidad de grabados. De hecho, soy de la idea, ¿verdad?, que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces me gusta mucho el trabajo de los grabados y he rescatado en mi investigación muchos grabados que espero que algún día se conviertan en libro. Y como la tesis tenía estas ilustraciones, un profesor que fue parte de mi tribunal, el profesor Pablo Emilio Pérez Mayaína, que también ha trabajado terremotos, especialmente el de terremoto de 1746 de Perú, me sugirió dividir la tesis en dos. Una la tesis, convertirla en libro, y luego hacer un trabajo con estos grabados. Y así surgió una segunda publicación que lleva por título Historia Ilustrada de los Megaterremotos en Chile, que reúne fundamentalmente grabados eh, contenidos entre 1647 y 1906. Es como los investigadores de la época o cómo los viajeros se imaginaban un terremoto. Hay algunas imágenes que pueden ser bastante apocalípticas, pero, y muchas de ellas, de estas imágenes, están publicadas en Europa. Entonces, ¿por qué en Europa? Porque claro, como no es una zona telúrica, no descansa sobre las placas, ¿verdad? Como ocurre aquí en el continente sudamericano, en el margen suroccidental. Tenían que demostrar la destrucción, y entonces ahí aparecen estos grabados. Oye, y en el archivo de India yo creo que fuiste un montón de veces, eh, estuviste ahí un poco viviendo. ¿Qué encontraste? ¿Encontraste algún documento así como inédito que hablara o que describiera a alguno de estos megaterremotos que poca información teníamos antes de esta producción, ¿no? Esta información en Chile está, digamos, José de Río Medina hizo una gran labor de rastrear estos textos y muchos forman parte de la colección de los documentos Medina. Ahora otros documentos se conservan ahí, en el Archivo General de Indias, pero generalmente la gran documentación de los grandes sismos está acá, como te decía, en los manuscritos Medina. Lo que pasa es que, claro, como no se habían estudiado de manera sistemática, al encontrar en el archivo de India, vamos, en la medida que uno investiga, se va a encontrar con legajos completos de los grandes terremotos. ¿Cuáles son los grandes terremotos propiamente tal? 1647, hay toda una selección de cartas que enviaron las órdenes religiosas fundamentalmente, el terremoto magno, para hablar de cómo fue la destrucción de sus templos, de sus parroquias, y con ello pedir, digamos, las limonas necesarias para la reconstrucción. Después hay un legajo completo, que son 2 volúmenes prácticamente, sobre el terremoto de 1751 que promueve el traslado de la ciudad de Concepción, y sobre eso con un colega que también ha estudiado los terremotos, él hizo sus tesis sobre terremotos, eh, transcribimos gran parte de ese volumen, ¿sí? Y se le pusimos historia de un desastre, relatos de una crisis. Aquí está, digamos, gran parte de la documentación contenida en el archivo, y también los trabajos que he impulsado
trato de indicar también dónde se encuentra el manuscrito original en Chile, ya sea en el Archivo Medina de la Biblioteca Nacional o en el Archivo Nacional, cosa que si alguien quiere continuar con esta investigación pueda comparar, ¿verdad? Y sepa dónde se encuentra el original aquí en Chile. Sí, claro. Oye, y de todo lo que has encontrado, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención? ¿Qué historia, qué crónica que hayas encontrado que haya sido como un gran megaterremoto, pero que te haya llamado mucho la atención por su forma de descripción, por cómo lo vivieron los ciudadanos, ¿no? ¿Cuál ha sido? Bueno, el que más me apasiona a mí, digamos, por las características, porque habla de la destrucción de Santiago, es el terremoto magno de 1647, porque está asociado a la figura del Cristo de Mayo. Entonces siempre me ha llamado profundamente la atención. Y sobre eso con un colega que también estaba invitado al programa, Pablo Moya, nos propusimos hace un tiempo atrás reeditar esta obra de Miguel Luis Amunátegui, El terremoto de mayo de 1647, y el resultado de eso dimos cuenta en esta obra, que es una edición actualizada, especialmente en la grafía, ¿verdad? Le incorporamos muchas notas para explicar algunos términos, y al término de la obra incorporamos un apéndice documental donde están gran parte de las cartas que se escribieron y que te decía están contenidas en el archivo de Sevilla, pero también algunas hay acá. Entonces ahí también indicamos en el final de este texto dónde se encuentra la copia respectiva en Chile. Oye, hablando de los terremotos, ¿tú has podido encontrar o recopilar cómo era la cosmología de todos estos desastres de los pueblos originarios? ¿Cómo los miraban? ¿Cómo se tradujo? ¿Has podido recopilar o encontrar algo desde ese punto de nuestra historia? Sí, el terremoto más llamativo, en base a lo que me preguntas, está asociado directamente con el que es denominado el terremoto más grande en la historia de la humanidad, me refiero al terremoto de Valdivia. Y desde la cosmogonía mapuche, o araucano mapuche, o de los pueblos originarios, está asociado ese terremoto a un sacrificio humano que se va a hacer en la zona del lago Udi. Y analizar ese sacrificio humano, uno puede volver atrás y mirar qué ocurría realmente en los primeros grandes sismos, cómo los cronistas se van a enfrentar a las comunidades indígenas, ¿verdad? Y en una relación de ver cómo se describían, y terremotos y tsunamis, ¿verdad? Remociones en masa están directamente asociados con el mito cosmogónico, el mito fundacional del pueblo mapuche, que es la historia de Cacay y Tentén, dos serpientes que luchan por el bien y el mal, que si uno lo trata de aterrizar, ¿verdad? Es un megacataclismo con alzamientos y hundimientos de terreno, con la ocurrencia de un tsunami, ¿verdad? Que invade y que convierte a los hombres y mujeres en peces o seres sobrenaturales. Entonces está directamente asociada a la relación de los pueblos originarios del sur de Chile a ocurrencias de cataclismos, ¿verdad? Y en este caso en concreto terremotos y tsunamis. Con descripciones. Estamos con Alfredo Palacios Roa, doctor en Historia de la Universidad de Sevilla. Somos cultura, somos memoria, sitio que rescata el patrimonio de nuestra tierra, www.midulcepatria.cl. Estamos aquí en Radio Fundación Patrimonio, estamos acá en YouTube y en Facebook en estos momentos. Rescatar, preservar y difundir el patrimonio cultural, natural y turístico de los pueblos, ciudades, regiones y países de Latinoamérica. www.radio Fundación Patrimonio, y también nos puedes seguir en Instagram y en Twitter como @radio_RFP. Portal que busca divulgar desde una mirada histórica algunas vulnerabilidades que han vivido las sociedades chilenas a través de la naturaleza. www.paisvulnerable.cl. También nos puedes seguir en Instagram y Twitter en @paisvulnerable. Estamos con Alfredo Palacios Roas, doctor en Historia de la Universidad de Sevilla y amigo de la casa. Hoy día tenemos aquí, tengo unos librillos que me hizo llegar la producción. ¿Ah? Y tenemos, obviamente, las fuentes para la historia sísmica que ya salió hace algún tiempo, que creo que también se puede descargar en el sitio de Barro de Arana. Y obviamente está pronto a salir Fuentes y Noticias para la Historia Sísmica de Chile, como la segunda parte. Entonces, quiero que si nos puedes contar un poco qué fue la construcción de la primera
Fuentes para la Historia Sísmica de Chile, ¿cómo fue la realización de esta obra? ¿Qué te llevó? ¿Cuánto te demoraste? Muy complejo. Yo creo que también es una recopilación de todo tu estudio a lo largo de los años que se ve plasmado en esta obra. Cuéntanos un poquito de ella. Perfecto, el primer volumen entonces se tituló Fuentes para la Historia Sísmica de Chile, que abarca desde el primer terremoto registrado por los cronistas españoles en nuestro suelo, el de 1570. Se explica, este libro está acompañado de un estudio introductorio, ¿verdad? Y se da cuenta del por qué es considerado el primer terremoto, ¿verdad? Hay, algunos cronistas hablan de un terremoto en 1520, pero el 1520, el 2, era un 7, entonces había que conjugar ahí. Me entretuve bastante, aprendí mucho recopilando estos textos y llega hasta el terremoto de Valparaíso de 1906. Eh, y fundamentalmente gran parte de las cartas que yo encontré en el Archivo General de Indias, especialmente para el periodo colonial, están contenidas en este volumen. Y luego se fue ampliando con descripciones de viajeros, ¿verdad? Hasta llegar al terremoto de 1906. Este volumen está disponible hoy día para su descarga gratuita, como tú bien lo mencionas, en el sitio web del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. ¿Cómo surgió este libro? En una conversación, siempre el Centro Barros Arana me ha abierto las puertas, ¿verdad?, para investigar, para conversar sobre historia, conversando con Rafael Sagredo, Premio Nacional de Historia, el último Premio Nacional de Historia. Tenían la intención, ¿verdad?, o como la noción de reeditar un viejo, al primer director, a la obra del primer director del Servicio Sismológico Nacional, el francés Fernando Montescos de Valor. Y es una obra escasa, no se ha reeditado la primera edición, es completamente deseada por quienes estudiamos estos temas, pero es una obra bastante desordenada. Entonces yo le propuse presentar esta compilación de documentos, llegar hasta 1906. Ellos aceptaron y por lo tanto surgió este libro, que insisto está disponible para su descarga de manera gratuita. Hay muchas y fotos, especialmente para los últimos terremotos. El de 1906 cuenta con un abundante material gráfico, fotografías, Claro. para dar cuenta de esta destrucción. Incorporamos también a este texto un grabado para el terremoto de 1835 del viajero Juan Mauricio Rugendas, que da cuenta de su paso por la ciudad de Concepción, completamente destruida, especialmente por la catedral. Y con eso, este libro se publicó en 2016, entrado en conversación con otros investigadores que también han comenzado a desarrollar el tema sísmico, y un colega, Rodrigo Cornejo Irigoyen, me propuso continuar con la transcripción de estas fuentes y noticias y ampliarlo hasta el terremoto del 3 de marzo de 1985. Y así dimos vida a este segundo volumen, que sería la continuación del anterior. Tratamos de mantener un estilo similar para quienes quieren tener estos libros de manera física, y dimos cuenta del texto que titulamos Fuentes y Noticias para la Historia Sísmica de Chile, que parte en 1907 y culmina, como decía, en el terremoto de marzo de 1906. La metodología empleada es la misma, las formas de citación son las mismas, y aquí este texto lo enriquecimos con un montón de fotografías provenientes del Museo Histórico Nacional, a quien tengo que agradecer la disposición de todas estas imágenes. La imagen de la portada refleja la destrucción del terremoto de Talca de 1928. Eh, ¿Y por qué continuar con esta obra? Porque yo y otros colegas, ¿verdad? Otros colegas y yo somos de la firme idea que en la medida que más sepamos de nuestra historia sísmica, mejor vamos a estar preparados para enfrentar fenómenos que, por la disposición de nuestro suelo, sabemos que se van a volver a repetir en el tiempo. Sí, claro. Oye, y acá en esta recopilación las noticias para la historia sísmica, eso es como que tomaron las noticias desde la prensa. Entonces, ¿tuviste algún relato entretenido desde la prensa? Porque obviamente, principio del siglo XX, los relatos a veces eran bien de literatura, los relatos que hacían los periodistas de los diarios. Entonces, ¿te encontraste con algún evento, con algo diferente? ¿Cómo relataban estos desastres? Sí, de hecho, y ese es un punto interesante. Para escribir tanto el primer como el segundo volumen, especialmente el segundo, tomamos aproximadamente un margen de 3 días, es decir, para que la noticia sea más fresca, ¿verdad? Y esté más Sí, a claro. flor de piel. Muchos de los relatos que están contenidos en este segundo volumen
si uno los lee, es como estar presente, ¿verdad?, en la ocurrencia de la catástrofe. Hay algunos muy llamativos que van más allá de los informes técnicos. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con un taxista en el terremoto de marzo del 85 o con gente que estaba saliendo de la iglesia? Y lo cuentan y los periodistas, los ágiles de la prensa, rápidamente ponen el micrófono y toman testimonio y transcriben esas noticias. Y sobre eso también es bastante nutrido el trabajo, porque para eso queríamos rescatar eso, ¿verdad? Ese relato que a muchos de los lectores de esta obra les van a resultar muy conocidos porque probablemente lo vivieron, ¿sí? Claro. Desde el 60 en adelante. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Hay relaciones de bomberos, hay relaciones de policías, hay un señor que como que en cierta medida vaticinaba Sí. los terremotos, ¿verdad? Los avisaba con cierto tiempo, pero claro que le estamos tratando de dar una mirada científica a la ocurrencia de estos fenómenos. Y como te decía, están acompañados de numerosas fotografías, son alrededor de 25. Procuramos que ellas, si bien forman parte del Museo Histórico, fueran en la selección que hicimos lo más inédita posible para que no tomarnos con otras compilaciones. Sí, claro. Oye, ¿y este libro dónde ya se puede encontrar en librería, en alguna librería o todavía no? Está disponible a través del sitio web Mercado Libre. ¿Ya? Ahí lo pueden encontrar, paso el dato quien quiera encontrarlo por ahí. Y prontamente ya la editorial va a participar esta semana en la Primavera del Libro que se desarrolla en el Parque Forestal. Ahí va a estar a la venta el libro. Es un libro financiado por el Fondart, en la convocatoria del 2021. Y también se puede encontrar en la página web de Trébol Ediciones. Ahí está disponible Ahí ya está para su disponible. venta. Ya. Alfredo Palacio Roa, doctor en Historia de la Universidad de Sevilla. Somos Cultura, somos Memoria, nuestro sitio que rescata el patrimonio de nuestra tierra, www.midulcepatria.cl. Estamos aquí en Radio Fundación Patrimonio, rescatar, preservar y difundir el patrimonio cultural, natural, turístico de los pueblos, ciudades, regiones y países de Latinoamérica. Encuéntranos en Instagram y Twitter como @radio_rfp, y nosotros como programa País Vulnerable también pertenecemos al portal que busca divulgar desde una mirada histórica algunas vulnerabilidades que se han vivido o que ha vivido la sociedad chilena a través de la naturaleza, www.paisvulnerable.cl, y también nos puedes encontrar en Instagram y en Twitter como @País Vulnerable. Oye, Alfredo, todo esto, estas obras que ya son, ¿hace cuánto? ¿Unos 15 años, 20 años? Es harto tiempo ya que está ahí así como enfocado en los terremotos, ¿no? Sí, aproximadamente el 2008, sí, por ahí. 2008. ¿Cuál crees tú o desde dónde te has enfrentado para el aporte de una historia, de una memoria sísmica en el país? La gente, los profesionales se han ido abriendo un poco desde el lado, porque hoy día los terremotos siempre están enfocados desde la ciencia más dura, ¿no es cierto? Pero desde las ciencias sociales, ¿cómo tú te has enfrentado a eso, al aporte que tú has hecho a la historia sísmica de nuestro país? Lo- los, la gente, los profesionales que están en la ciencia más dura, más matemática, más dan cabida a esta parte. Es una pregunta interesante porque en la primera parte de mi investigación yo me propuse simplemente como una investigación compartir, ¿verdad? Divulgar y dar a conocer las fuentes que hablan de, o los documentos que hablan de la ocurrencia de terremotos. Bajo esa lógica han aparecido un montón de sismos que estaban escasamente documentados o no se tenía mucha existencia de su ocurrencia. Y eso trae como consecuencia que el margen temporal entre la ocurrencia de un terremoto y otro terremoto se estreche. Eso es lo primero. Entonces yo me propuse llenar ese vacío historiográfico. Entonces ahora viene la segunda parte, que es ver cómo, y en eso estoy postulando un par de proyectos, a ver cómo vea, a ver cómo se generaba o se realizaba la gestión del desastre, que es hacia donde hoy día se enfocan los estudios que
estudian, ¿verdad?, valga la redundancia, los fenómenos o las consecuencias de fenómenos provocados por la naturaleza violenta. Entonces, en esta primera parte yo hice una recopilación de todo el material y con eso ahora poder trabajar. Y eso es lo que yo he compartido con la población, o lo que he intentado hacer con mis trabajos. Ahora, con respecto en la última década, ¿verdad? En los últimos años han surgido un montón de instituciones, ¿verdad? ONGs que han tratado de estudiar estos fenómenos. Hay un montón de, de sitios, ¿verdad? Y personas o fundaciones como Proyecta Memoria que dan cuenta de estas catástrofes. De hecho, en ese sentido, cuando nosotros nos propusimos, ¿verdad? Y conversamos sobre país vulnerable, yo creo que fue todo un pionero en el sentido de recopilar las catástrofes producidas por los cuatro elementos. Creo que en ese sentido es el valor que tiene la página web donde, agradezco tus palabras, puede contribuir en un momento desde el inicio. Y después fueron apareciendo otras páginas que, algunas de ellas con excelente material, pero no han logrado aperturar en el tiempo. Y ese otro valor del sitio web País Vulnerable, que se ha logrado permanecer con la actualización constante de contenido. Entonces, mucha gente ya se ha abierto, ¿verdad?, a estudiar estas catástrofes. Algunos con afanes divulgativos, otros con afanes más científicos, pero ya hay una mayor conciencia de que estamos en un territorio altamente vulnerable y que, por lo tanto, insisto, y es mi cruzada, ¿verdad? Mientras mejor estemos preparados, mientras un mayor conocimiento tengamos sobre la ocurrencia de nuestros desastres, mejores podrían ser las decisiones que podemos tomar. O bien, estar preparados, ¿verdad? Que sería la prevención y después sería la mitigación. Cómo prontamente, tras la ocurrencia de un desastre, tratamos de recuperar la normalidad de la vida cotidiana. Sí, claro, sí, claro. ¿Tú has visto que como sociedad, a través del tiempo, hemos hecho algún pequeño cambio desde que tenemos estos mega terremotos? ¿La sociedad se vuelve a vivir a donde mismo o entiende y cambia? No, hay un problema enorme, digamos, que tiene relación con otros factores. Por ejemplo, luego del terremoto del 27, el llamado 27F, se reconstruyeron muchas zonas en el mismo lugar, ¿verdad? Porque hay otros temas, hay un tema económicos con el tema del uso del suelo, ¿verdad? Y aquí hay una máxima, ¿verdad? Si un terremoto con generación de tsunami se ha producido en alguna zona del país, es más que probable que después de un cierto periodo se vuelva a producir. Y si la población se vuelve a instalar sin las medidas de precaución en aquellas zonas que fueron inundadas por el avance de la ola, es más probable que esto vuelva a ocurrir. De hecho, insisto, se ha avanzado, pero ¿dónde me gustaría a mí llegar con este mensaje? Por ejemplo, en los planes educacionales, estar preparados, tener un curso, ¿verdad? No tan solo Operación Daisy, sino que conocer más de estos desastres, ¿verdad? En algunas universidades he participado con algunos electivos que han tenido una buena llegada en los estudiantes, pero en otras, es verdad, es como un mero anecdótico. Muchas veces toca la sensación, y eso se puede demostrar en videos que circulan luego de la catástrofe de 2010, 2015, que toca la sensación que viene un terremoto en alguna de las zonas de nuestro país y prácticamente nos pilla con lo puesto, ¿verdad? Sí, Sin totalmente. la adecuada protección. Ahora, claro, tampoco podemos estar pensando en que va a venir un terremoto, pero tenemos que desarrollar una mayor conciencia en ese sentido, creo. Sí, yo creo que también ahí estamos al debe y yo creo que nuestras autoridades en verdad siempre están al debe, sino que más reaccionan más que se anticipan. Entonces, claro, Correcto. hoy día podemos tener programas un poquito más robustos sobre, sobre estos desastres que vivimos con ellos y que yo creo que el gran aporte que tú haces con tu obra es cómo eh, hacemos memoria de eso y ojalá accionemos diferente, solamente que nuestra autoridad a veces como que se le olvida, o sea, lo del 2010, lo vivimos, yo creo que mucho lo vivimos en carne propia. Yo tuve la oportunidad de ir al sur, ir a ayudar, verlo, pero como que ya pasó. Entonces, como que a veces le falta a nuestras autoridades ser un poco más persistentes en esa política de riesgo que podemos tener latente. Alfredo, como última pregunta, ya para no abusar de tu tiempo. ¿Qué se viene? ¿Qué viene para Alfredo Palacio Roa?
en cuanto a la siguiente obra, a la siguiente investigación, sabiendo que las investigaciones toman su tiempo, para dónde estás mirando? ¿Vas a seguir profundizando sobre los terremotos en nuestro país, a lo mejor en Latinoamérica, o estás viendo eh, por otro lado de desastre? ¿Qué es lo que se viene para Alfredo? Bueno, lo primero es y espero poder facilitarte copias para que queden a disposición de los oyentes del programa, Gracias. va a ser la reedición de tres de mis libros. El primero que comenté, el del incendio de la iglesia de la compañía, esta historia de megaterremotos, y el tercero, un estudio que hice en base al rescate de grabados sobre otro acontecer infausto, que fue el bombardeo de Valparaíso en 1866 por parte de la escuadra española. Esas tres obras fueron reunidas, fueron presentadas como una colección al fondo del libro y están por salir, deberían estar dentro, me dicen, hoy día me dieron la buena noticia que están por salir de imprenta dentro de la próxima semana y se van a publicar bajo el título Catástrofes Chilenas. Y cada libro uno se va a llamar Historia de un incendio, Historia de un bombardeo e Historia de megaterremoto. Va a venir un pack bastante bonito. El diseñador Bueno, se esmeró en hacer un trabajo bastante interesante. Eso por un lado, eso es lo que viene ya. muy pronto. Después, este año, el 19 de noviembre, se van a cumplir 200 años de perdón, una de las catástrofes sísmicas que afectó a Chile como país independiente. Me refiero al terremoto del 19 de noviembre de 1822. Entonces, sobre eso estoy preparando una recopilación, especialmente de viajeros, unas fuentes que yo las considero que son inéditas, testimonios de residentes de la ciudad de Valparaíso, fundamentalmente. Encontré algunos informes que eran desconocidos para mí, quizás para otras personas no, pero tiendo a creer que sí, y eso se estaría presentando, digamos, está concursando para ver si consigue el financiamiento. Eso en cuanto como para una memoria de un bicentenario de un terremoto, ¿verdad? Sí, claro. Mi hipótesis es que pudo incluso haber promovido la abdicación de Bernardo Higgins, porque se le acusó de ser el culpable del terremoto del año 22. Eso por un lado, y después ya, bueno, estudiar cómo se gestionó la catástrofe, porque también junto con la ocurrencia de terremotos, tsunamis, también tenemos un factor que me está llamando profundamente la atención y que quiero investigar, que es la historia de las erupciones volcánicas. Hay trabajos previos en ese sentido. Bueno, tenemos al Sergio Min, ¿verdad?, que ha estudiado, pero quiero mirarlo desde un punto de vista histórico y a lo mejor aplicar esta metodología, ¿verdad?, del rescate de documentos al estudio de volcanes. Nada más que felicitarte por tu obra, porque a muchos nos acercó a esto que nos gustaba, pero de una manera un poquito más sólida. Agradecerte tu tiempo, Alfredo, por estar hoy día viernes en la noche con País Vulnerable, un ratito hablando y un poco dando a conocer tu obra y cómo llegaste a la historia. Así que, Alfredo, agradecido todo País Vulnerable una vez más por siempre ser buena onda con nosotros y compartir un poco tu trabajo desde el inicio. Así que, Alfredo, quedo muy agradecido y todos nosotros que somos del equipo País Vulnerable, quedamos muy agradecidos con tu tiempo. Muchas gracias. Bueno, un saludo a quienes van a ver el programa, ¿verdad? Y nada, quedo a tu disposición para futuros comentarios y participación. Dale, gracias, Alfredo. Para los amigos y amigas que nos están viendo, en 2 semanas más nos vemos con otra invitada o invitado tan interesante como Alfredo y como todos los que hemos tenido a lo largo de este país vulnerable aquí en Radio Fundación Patrimonio. Así que nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.